Primero, esta historia no es solo una historia de infidelidad, sino el proceso de un hombre que empieza a cuestionar su propia realidad. Si aún no estás suscrito al canal, ahora es el momento, porque no querrás perderte cómo Santiago sale de este infierno. Pulsa el botón de suscribirse y abróchate el cinturón. Y déjame darte una escena del final, mucho después, para que entiendas a qué te enfrentas. Santiago, empapado bajo la lluvia, sostenía un informe de ADN arrugado mientras miraba los ojos de Luz. En ese momento, en el rostro de la mujer a la que un día llamó mi vida, no vio arrepentimiento, solo esa fría ira de quien ha sido descubierto. Pensé que me amabas, dijo Luz con una voz afilada como un cuchillo. Santiago respondió con una sonrisa amarga. Yo te amé, Luz, pero tú amabas la forma en que yo te amaba. Ahora, volvamos a cómo empezó todo en aquella maldita cena feliz. El otoño en Madrid siempre es melancólico, pero aquella noche para Santiago el aire era como un soplo fresco de primavera que se colaba en sus pulmones. Mientras subía al tercer piso de aquel edificio antiguo pero restaurado en Malasaña, subía los escalones de dos en dos. Cuando metió la llave en la cerradura, lo recibió ese olor familiar que salía de dentro. El pollo al horno con pimientos, especialidad de Luz, y un ligero incienso de vainilla. Esto era, esto era la vida. El estrés del curro, las interminables reuniones de obra, los caprichos de los clientes, todo se derretía en el umbral de esa puerta. Cariño, ya llegué, llamó mientras entraba en el pasillo. Al colgar la chaqueta en el perchero, se miró en el espejo. A pesar de las ojeras, parecía feliz. Tenía 32 años, estaba donde quería en su carrera y estaba casado con la mujer más hermosa del mundo. ¿Qué más podía pedir uno? Luz salió de la cocina. Llevaba la bata de seda que Santiago le había regalado la nochevieja anterior. Su pelo estaba recogido en un moño despeinado, y en su rostro había una expresión extraña que Santiago nunca había visto, algo que no sabía cómo nombrar, un tipo de brillo o tensión. En ese momento lo interpretó como felicidad. Bienvenido, mi amor, dijo Luz, acercándose. Pero en lugar de lanzarse a su cuello como siempre, puso las manos sobre el pecho de Santiago como si sostuviera un objeto frágil. ¿Pasa algo?, preguntó Santiago, medio en broma, medio en serio. No me digas que tu madre se queda otro fin de semana, porque esta semana no lo aguanto. Luz sonrió, pero sus ojos no sonrieron. Quienes han vivido momentos así lo saben. Esa luz temblorosa que se esconde en las pupilas del otro a veces anuncia la mejor noticia y otras la peor de las tragedias. Luz tomó aire, agarró la mano de Santiago y la llevó a su vientre. Santiago, estoy embarazada. El tiempo se detuvo, literalmente se detuvo. El tac-tac del horno en la cocina, el sonido de la moto ruidosa que pasaba por la calle, todo fue absorbido por un vacío. El cerebro de Santiago tardó unos segundos de procesar la información. Sí, estaban intentando tener un bebé. Llevaban meses intentándolo. Pero tan rápido. ¿Qué? Fue lo único que logró decir. Su voz salió ronca. Ya lo oíste, dijo Luz mientras una lágrima le resbalaba por la mejilla. Estoy embarazada, me hice la prueba esta mañana. Positiva. Dentro de Santiago estalló un volcán de alegría. Quiso levantar a Luz y girarla, pero ella se echó un poco hacia atrás. Espera, espera, ten cuidado, dijo riendo, aunque había un matiz de prisa en su voz. No me lo creo. Santiago se pasó las manos por el pelo y empezó a caminar por la cocina. Voy a ser padre. Joder, voy a ser padre. Tenemos que contárselo a todo el mundo. Tengo que llamar a mi madre, a Javier. Ese cabrón no se lo va a creer. No. La voz de Luz sonó inesperadamente dura. Santiago se detuvo para mirarla. Luz suavizó de inmediato el tono y le acarició la mejilla. Quiero decir, es muy pronto, Santi. Ya sabes que dicen que los primeros 3 meses son delicados. Se gafa, algo pasa. Esperemos un poco, que sea solo entre nosotros, nuestro secreto. La lógica de Santiago entró en acción. Tenía razón.
Las mujeres eran más precavidas en estas cosas. Vale, vale, tienes razón, dijo abrazándola. Aspiró su olor, pero entonces percibió algo distinto. Luz no llevaba su perfume habitual. Era un olor más fuerte, más especiado, un aroma que a Santiago nunca le había gustado. Quizás era un gel nuevo, no le dio importancia. Esa noche quiso abrir vino para celebrar, pero Luz no podía beber. Santiago levantó su copa solo. Por nosotros, dijo, y por nuestro pequeño invitado. Luz levantó su vaso de agua. Por nosotros. Pero cuando llevó el vaso a los labios, la mano le tembló. Santiago lo notó, pero lo atribuyó a la emoción. Es normal temblar ante la mayor noticia de tu vida, ¿no? Quizás tú también, en tu momento más feliz, disfrazaste rarezas como nervios. El cerebro humano es experto en no ver lo que no quiere ver. Al día siguiente, Santiago fue al trabajo flotando. No podía concentrarse en los planos del escritorio. Miraba el calendario sin parar. ¿Cuándo sería el parto? ¿Qué habitación sería la del bebé? ¿Qué nombre le pondrían? Luego, con esa curiosidad inocente, tomó el calendario. Hoy es 15 de octubre, murmuró para sí. Luz se hizo la prueba ayer. Si dio positivo, deben ser al menos 4 o 5 semanas. Tomó un bolígrafo y empezó a contar hacia atrás, 5 semanas antes, a mediados de septiembre. Santiago frunció el ceño. Se quedó con el bolígrafo suspendido en el aire, mediados de septiembre. Entre el 10 y el 20 de septiembre, Santiago había estado fuera en Sevilla por el proyecto del hotel. 10 días lejos de Luz. Cuando volvió, estaban agotados y, siendo sincero, aquella semana su vida sexual no había sido muy activa. No digas estupideces, Santiago, se dijo, tirando el calendario sobre la mesa. Estas cosas no son tan exactas. Quizás fue antes. Quizás justo antes de que me fuera. Pero esa pequeña gota de veneno que cayó en su mente ya había empezado a enturbiar el agua clara. Luz había dicho embarazo temprano. Normalmente las pruebas se hacen después del retraso. Si tenía retraso y la prueba había salido positiva, significaba al menos 4 semanas. Santiago recordaba perfectamente que Luz había tenido la regla antes de que él se fuera a Sevilla. Lo recordaba porque por los dolores ella había descartado acompañarlo en el viaje. Santiago encendió el ordenador. Escribió en el buscador, avergonzado de sí mismo, ¿cómo se calcula la semana de embarazo? La respuesta era simple, desde el primer día de la última regla. Santiago buscó en su memoria. La última regla de Luz había sido a finales de agosto, es decir, justo antes de que él se fuera a Sevilla. Cuando Santiago volvió, su periodo fértil ya debía haber pasado, o estaba justo en ese intervalo. Intentó recordar las clases de biología. Su cabeza era un caos. Los hombres no suelen conocer estos detalles, ¿verdad? Nosotros solo vemos el resultado. El proceso pertenece al misterioso mundo de las mujeres. En la comida se reunió con su mejor amigo, Javier. Javier, a diferencia de Santiago, era más cínico con la vida, un abogado con problemas de compromiso. Tío, tienes una sonrisa idiota en la cara, dijo Javier mientras cogía una aceituna del plato de tapas. O te ha tocado la lotería o te has reconciliado con tu mujer. Santiago miró alrededor, bajó la voz. Mejor aún, voy a ser padre. La aceituna cayó del dedo de Javier al plato. Venga ya, ¿en serio? Sí, me lo dijo ayer. Javier se inclinó para golpear el hombro de su amigo. Vaya hombre, nuestro Santi ha crecido y ahora va a ser padre. Felicidades, hermano. ¿Y de cuánto está? Esa pregunta, una pregunta inocente. No lo sé, recién nos enteramos, dijo Santiago, con la voz algo dudosa. El test dio positivo. Javier dio un sorbo a su cerveza. La sincronía es curiosa, dijo riendo. ¿No estabas tú en Sevilla el mes pasado? Supongo que lo compensaron bien cuando volviste. Santiago también rió, pero esa risa no evitó que un retortijón le apretara el estómago. Javier estaba bromeando. Solo era una típica, burda broma de hombres, pero al combinarse con los cálculos que Santiago había hecho por la mañana, la broma se le clavó como un cuchillo.
Sí, supongo que fue así, dijo Santiago, intentando cerrar el tema. Pero Javier no se detuvo. Su mente de abogado a veces resultaba insoportable. A ver, tú te fuiste el día 10 y volviste el 20. Hoy es 15. Si ella se enteró ahora... Claro, tus espermatozoides son resistentes, campeón. Javier se burlaba, pero las alarmas de error en la mente de Santiago ya estaban en rojo. Santiago cambió de tema hablando del trabajo, pero el ambiente ya estaba arruinado. Para entonces, la serpiente silenciosa de la sospecha ya se había enrollado en su pecho. Cuando llegó a casa, Luz estaba en el sofá mirando su teléfono. Al ver que Santiago entraba, bajó el móvil de golpe hacia su pecho. No bloqueó la pantalla, solo lo giró boca abajo. Ese gesto, ese diminuto reflejo de milésimas. Quizá tú también lo hayas visto alguna vez. La velocidad con la que tu pareja esconde su teléfono dice demasiado sobre la salud de la relación. ¿Con quién hablabas?, preguntó Santiago, intentando sonar casual. Con mi madre, respondió Luz enseguida. Demasiado rápido. Estoy emocionada. No pude evitar contárselo. Santiago se detuvo. Anoche dijiste que no se lo dijéramos a nadie, que fuera nuestro secreto. El rostro de Luz mostró un destello de pánico, pero se recompuso. Lo sé, amor, pero mi madre lo notó por mi voz. Ese sexto sentido que tienen. No pude ocultarlo. Santiago sonrió, pero estaba helado por dentro. Luz mentía. Si de verdad hablara con su madre cuando él entrara diría, «Mamá, llegó Santi, te mando saludos». No escondería el teléfono como si fuera dinamita activa. ¿Y qué te dijo?, insistió Santiago. Que estaba muy feliz, claro. Dijo que fuéramos al médico esta semana, pero le dije que iríamos juntos. Luz se levantó y lo abrazó. Pedí cita. El jueves. La doctora Martínez estaba llena, así que iremos con otra. ¿Por qué no con la doctora Martínez? Ha sido tu ginecóloga por años. Sí, pero creo que está de vacaciones. No quería esperar. Quiero saber cómo está nuestro bebé. Santiago acarició su cabello y miró al techo. Mentiras, pequeñas, blancas, aparentemente inofensivas, pero se acumulaban. Quizás estaba paranoico, tal vez el estrés de ser padre lo estaba volviendo loco. Se regañó a sí mismo. Tenía que confiar en su esposa. Era Luz, la mujer que conocía desde la universidad. Era imposible que lo engañara. El jueves llegó y el cielo estaba gris. Ese cielo típico de Madrid hacía que el nudo en el pecho de Santiago se sintiera aún más pesado. La clínica estaba en Salamanca, en un edificio elegante. En la sala de espera, Luz estaba nerviosa, moviendo la pierna sin parar. Tranquila, vida, dijo Santiago, poniendo su mano sobre la de ella. Todo va a salir bien. Lo sé, respondió Luz. Solo, y si no escuchamos el latido, lo escucharemos. Dentro, la doctora era una mujer seria, de mediana edad. La doctora Vega. Luz se recostó en la camilla y subió su blusa. Santiago olvidó todas sus dudas por un instante. La piel blanca de su esposa, ese vientre que parecía apenas hinchado, ahí un milagro. Y él quería creer que era suyo. La doctora aplicó gel y pasó el transductor. En la pantalla apareció una imagen en blanco y negro. Aquí está, dijo la doctora con voz profesional. Se ve el saco. Santiago se quedó clavado en la pantalla. Los ojos se le humedecieron. ¿Ese es? ¿Ese puntito? Sí, respondió la doctora. Luego detuvo la imagen e hizo algunas mediciones. Tic, tic, tic. Las teclas resonaban en la habitación. La doctora arqueó las cejas. ¿Cuál fue su última menstruación, señora Luz? Luz miró un segundo a Santiago y luego respondió. A finales de agosto, el 28, creo. La doctora asintió y observó de nuevo la pantalla. ¿Está segura? Porque según las medidas, el feto parece un poco más grande de lo esperado. Esa frase. Más grande de lo esperado. El corazón de Santiago golpeaba como si quisiera escapar de su pecho. ¿Más grande cómo? ¿Que se desarrolla rápido? La doctora miró directamente a Santiago. No, no es velocidad de crecimiento. Es la edad gestacional.
Según estas medidas, el embarazo parece de 6 o incluso 7 semanas. Eso significaría que la concepción fue a mediados o principios de agosto. El aire desapareció. Santiago repasó las fechas, mediados de agosto, entre el 10 y el 15. En esas fechas él estaba en Italia, había ido a Milán por una feria. Luz no fue porque tenía una entrega importante en su trabajo, pero, dijo Santiago, con la voz rota, nosotros no estuvimos juntos esos días. Yo estaba fuera del país. La mirada de la doctora se deslizó un instante hacia Luz, luego volvió a la pantalla. Era una profesional con experiencia. Había visto ese silencio, esa tensión y esa verdad no confesada miles de veces. Luz se incorporó de golpe. Quizá me equivoco, doctora. Mis ciclos son irregulares. A veces hay eso del sangrado de implantación, ¿verdad? Su voz estaba tan alta que el pánico era evidente. La doctora intentó suavizar. Puede ser, sí. A veces las mediciones no son exactas. En unas semanas será más claro. Pero no sonaba convencida. Los médicos no mienten, solo a veces aplazan lo inevitable. Santiago miró a Luz. Luz no lo miraba a él. Tenía la vista fija en la pantalla, pero sus ojos estaban vacíos. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar la camilla. La vena de su cuello latía con furia. El hombre enamorado murió en ese instante. En su lugar nació algo frío, herido y desconfiado. Al salir de la clínica empezó a llover. Santiago abrió el paraguas, pero no lo acercó hacia Luz. Ella lo notó. Santi, la doctora dijo que podría estar equivocada. ¿No la escuchaste? Dijo caminando hacia el coche. Su voz era suplicante. No pienses mal tan rápido, estas máquinas fallan. Santiago se detuvo. Con la llave del coche en la mano, la lluvia cayéndole en la cara, se giró hacia ella. Las máquinas pueden fallar, Luz, dijo con una calma que daba miedo. Pero los calendarios no fallan. El 12 de agosto yo estaba en Milán. Tú estabas aquí, con tu proyecto. ¿Cuál era ese proyecto, Luz? ¿O quién era? El rostro de Luz se volvió blanco como la tiza. ¿Qué insinúas? Estamos hablando de nuestro bebé. ¿Cómo puedes pensar algo así? El mecanismo más peligroso, atacar para tapar la culpa. Si Santiago retrocedía, Luz ganaría. Si decía, perdón amor, tienes razón, esa mentira duraría toda la vida. Pero Santiago no retrocedió. Abrió la puerta del coche. Sube, dijo con dureza. Nos vamos a casa. Yol boyunca tek kelime konuşmadılar diye başlayan tüm metnin İspanyolca çevirisi aşağıdadır. Sadece çeviri yapılmıştır. No hablaron ni una sola palabra durante todo el camino. Solo se escuchaba el sonido de los limpiaparabrisas. Shh, shh, como si en cada pasada arrancaran una capa más de su matrimonio. Mientras Santiago conducía, su mente ya empezaba a encajar las piezas. Las horas extras recientes de Luz, el teléfono cuyo código había cambiado, ese nuevo perfume especiado, y el mes pasado cuando llegó a casa y las sábanas habían sido cambiadas. En aquel momento ella dijo, vino la limpiadora. Ahora Santiago, con el estómago revuelto, creía saber por qué habían sido cambiadas. Cuando llegaron a casa, Santiago se encerró en el baño sin darle oportunidad a Luz de hablar. Abrió el agua fría y se la echó en la cara. Miró su reflejo en el espejo. En sus ojos estaba esa expresión tan familiar. Esa que aparece cuando sabes una verdad, pero aceptarla duele tanto que tu cerebro la rechaza. Esa misma expresión. Sacó el teléfono del bolsillo, no para llamar a Javier, ni a su madre. Entró en Google y escribió, ¿cómo hacer una prueba de ADN secreta? Iba a hacerlo, sin que Luz lo supiera, porque ya no se trataba solo de una traición. Era una cuestión de que se estaban burlando de la inteligencia de Santiago, de que estaban jugando con el honor de un hombre. En ese momento tocaron la puerta del baño. La voz de Luz llegaba ahogada y llorosa. Santi, por favor abre la puerta. Tenemos que hablar. Hay algo que no te he contado. La mano de Santiago fue hacia la manilla. El corazón parecía que iba a detenerse. ¿Iba a confesar? ¿O inventaría una nueva mentira? Abrió la puerta. Luz estaba allí de pie con los ojos hinchados.
Yo, dijo Luz, sollozando. En realidad yo quería ir a Milán en esas fechas. Quería darte una sorpresa, pero... Otro cuento, otra historia. El último hilo de esperanza dentro de Santiago se rompió en ese instante. Calla, dijo. Solo calla, Luz. Estoy cansado. Se fue al dormitorio, no a la cama, sino al sofá. Esa noche, dentro de la misma casa, eran dos extraños separados por kilómetros de distancia. Pero Santiago no sabía que esto era apenas el comienzo. Cuando llegara el resultado de la prueba de ADN, la verdad que descubriría no solo estaría relacionada con el padre del bebé. La traición de Luz era mucho más profunda, mucho más oscura y mucho más cercana de lo que él imaginaba. Si alguna vez en tu vida miraste a la persona en quien más confiabas y pensaste, ¿quién es este desconocido? Entonces esta historia está escrita para ti, porque Santiago había decidido abrir esa caja y tendría que enfrentarse a los demonios que salieran de ella. Cuando Santiago despertó esa mañana, Madrid aún no había sido iluminado por los primeros rayos de sol. La luz gris y brumosa que se filtraba por la ventana del dormitorio caía sobre el rostro de la mujer que dormía a su lado. Luz significaba luz. Pero para Santiago, ella era ahora una sombra profunda que oscurecía su vida. Se incorporó en la cama y la observó. Qué inocente parecía dormida. Los labios ligeramente entreabiertos, el pecho subiendo y bajando con un ritmo regular. En ese vientre llevaba una vida que Santiago estaba casi seguro de que no era suya. En ese momento, la rabia que crecía dentro de él era tan intensa que sintió como le temblaban las manos. Quería sacudirla para despertarla, gritarle de quién es este bastardo, pero no lo hizo. Una especie de instinto aprendido de las telenovelas turcas o quizá enterrado en sus genes, entró en acción. La venganza se sirve fría. Si ahora gritaba y armaba un escándalo, Luz lo negaría. Lloraría, diría, me confundí por las hormonas. Acusaría a Santiago de paranoico. Santiago no necesitaba sospechas, necesitaba una prueba, irrefutable, innegable, dura como el cemento. Se levantó de la cama en silencio. Cuando llegó al baño, miró su reflejo en el espejo. El hombre abatido de ayer había desaparecido. En sus ojos ya no había tristeza, sino una determinación helada. Mientras se cepillaba los dientes, empezó a trazar su plan. En la cocina, encendió la cafetera como siempre, espumó la leche, como le gustaba a Luz, tostó el pan, preparó la mesa. Este era su primer movimiento, la interpretación del esposo perfecto. Si quieres atrapar a tu enemigo desprevenido, ataca cuando se siente más seguro. Cuando Luz entró a la cocina, Santiago estaba sentado a la mesa sonriendo. Buenos días, dormilona, dijo Santiago, con una voz tan natural que él mismo se sorprendió de su actuación. Luz parecía desconcertada. Después de la tensión del día anterior, quizá esperaba una pelea. Buenos días, dijo con duda. ¿Estás bien? Ayer estabas muy tenso. Santiago se levantó, fue hacia ella y la besó en la frente. Lo he pensado, dijo. Tenías razón. La máquina del doctor podría ser antigua y estábamos muy estresados. Perdona por haberte hecho sentir mal. Este bebé es nuestro milagro y yo, como un idiota, me obsesioné con fechas. Los hombros de Luz cayeron y exhaló con alivio. Se había relajado. En ese instante, Santiago captó un destello fugaz en sus ojos. Triunfo. Luz sonreía con el orgullo malicioso de quien cree que ha engañado a su marido. Oh, Santi, dijo Luz, abrazándolo con fuerza, me asustaste mucho. Te quiero. Yo también a ti, dijo Santiago, pero por dentro añadió, la mujer que amaba murió, tú solo llevas su rostro. Durante el desayuno, Santiago activó la segunda fase de su plan. Cariño, ayer estuve investigando, dijo mientras untaba mermelada en la tostada. Ya que este embarazo fue tan tempranamente una sorpresa, debemos asegurarnos de tu salud. Encontré un laboratorio privado. Vienen a casa a sacar sangre y revisan la salud genética del bebé. Síndrome de Down, enfermedades genéticas, todo. Incluso podemos saber el sexo antes. Luz se mostró interesada. ¿De verdad?
¿Vienen a casa? Sí, no quiero que te canses. El seguro de la empresa lo cubre. Puedo pedir cita para hoy. Solo es un pequeño tubo de sangre. Luz sonrió. Sería genial. Odio estar horas en los hospitales. Santiago también sonrió. Luz había mordido el anzuelo. Lo que no sabía era que aquel laboratorio especial no solo analizaba enfermedades genéticas. Santiago había contactado a través de Internet con un centro genético asociado a una agencia de detectives de alta tecnología. Prueba de paternidad prenatal no invasiva. Aislaban fragmentos de ADN del bebé presentes en la sangre de la madre y los comparaban con los del supuesto padre. El único problema era que también necesitaban la muestra del padre. Pero Santiago ya lo había previsto. Cuando venga la enfermera también me hará un frotis bucal, dijo Santiago mientras bebía café. Es para un mapeo de compatibilidad genética, para ver si nuestras enfermedades hereditarias pueden pasar al bebé. Luz dudó por un instante. El tenedor se quedó suspendido en el aire. Sus pupilas temblaron levemente. Santiago casi podía oír las ruedas girando en su cabeza. ¿Será que esa prueba también muestra la paternidad? Santiago intervino enseguida, usando su arma más fiable para tranquilizarla, la ignorancia. Solo es para enfermedades. Ya sabes, mi padre con problemas del corazón, mi madre con diabetes. El doctor quiere hacer un mapa de riesgos. Luz se relajó. Está bien, dijo. Tiene sentido. Hagámoslo. La valentía de los ignorantes. Luz no sabía lo avanzada que estaba la tecnología, ni creía que Santiago pudiera ser tan minucioso. Los infieles suelen ser arrogantes, creen que el otro es estúpido y ellos brillantes. Esa arrogancia sería su perdición. Por la tarde, mientras Santiago fingía trabajar en la oficina, en realidad estaba abriendo las puertas del infierno. Cuando la enfermera privada llegó a la casa, Santiago también pasó por allí como si hubiera ido a comer. Se tomó la sangre, se hicieron los frotis, todo tan estéril, tan médico y tan normal que... Los tubos fueron guardados en el maletín y cuando la puerta se cerró, el corazón de Santiago latía como si fuera a salirse del pecho. Ya no había vuelta atrás. Los resultados llegarían en 48 horas a su correo electrónico, en un archivo PDF encriptado. La sentencia de muerte o la absolución de su vida estaba dentro de ese PDF. Cuando volvió a la oficina, trabajar era imposible. Javier entró en su despacho. Hey, amigo, dijo Javier con 2 cafés en la mano. Tienes una cara horrible. Se supone que vas a ser padre. Deberías estar feliz, ¿no? Santiago miró a Javier, a ese hombre al que conocía desde hacía años, con el que había compartido piso en la universidad, al que le había contado todos sus secretos. Javier era atractivo, mujeriego, y siempre se había llevado bien con Luz, quizás demasiado bien. El veneno de la sospecha, una vez que entra en la sangre, convierte incluso a los más cercanos en posibles enemigos. En la mente de Santiago estallaron destellos, la fiesta de fin de año del año pasado, el momento en que Javier invitó a Luz a bailar, las carcajadas demasiado ruidosas que Luz soltaba con los chistes de Javier. Estoy bien, dijo Santiago, tomando el café que Javier le ofreció. Es solo el estrés del embarazo. Luz lo está pasando un poco mal. Javier se dejó caer en el sillón. Las mujeres son así, necesitan atención. Tú ahora tendrás que ser más comprensivo. Por cierto, el fin de semana que viene voy a Valencia, en moto. ¿Vienes? Te despejaría la cabeza. Santiago se tensó. ¿Valencia? ¿Qué vas a hacer allí? Nada, escaparme un poco. Algo de brisa marina, algo de paella. Javier guiñó un ojo. El cerebro de Santiago entró en alerta. El mes pasado, ese viaje de trabajo del que Luz había hablado, ¿dónde había dicho que era? Zaragoza. Pero Santiago recordaba ese pequeño recibo que había visto en la maleta de Luz, uno que decía horchata. La horchata era la bebida típica de Valencia. En su momento no le dio importancia. Pensó que lo habría comprado en el aeropuerto. Buen plan, dijo Santiago, intentando controlar su voz.
pero no puedo dejar sola a Luz. Cuando Javier salió de la oficina, Santiago corrió al ordenador. No podía acceder a los extractos de la tarjeta de crédito de Luz. Tenían contraseñas distintas, pero la tablet que compartían estaba en casa. Y Luz solía dejar el iPad sincronizado con iCloud. Esa noche, al llegar a casa, Santiago volvió a usar su papel de marido perfecto. Preparó la cena, le hizo un masaje en los pies. Cuando Luz se quedó dormida en el sofá, el corazón de Santiago estaba en la garganta. Tomó el iPad con cuidado y se encerró en el baño. Con manos temblorosas abrió la carpeta de fotos, eliminado recientemente vacío. Mensajes, limpios, WhatsApp, solo amigas y su madre. Eres muy lista, Luz, susurró Santiago. Lo has borrado todo. Cuando ya estaba a punto de rendirse, abrió la aplicación de mapas, historial de ubicaciones. Buscó el mes de agosto, día 12, el día en que él estaba en Milán, y Luz dijo, estoy en casa, trabajando en el proyecto. Un punto azul apareció en el mapa, no su casa en Malasaña. Ubicación, un hotel de lujo en la calle de Serrano, Hotel Villa Magna. Entrada a las 14, salida a las 23. Al día siguiente, 13 de agosto. Otra vez el mismo hotel. Al mediodía. A Santiago le dio un vuelco el estómago, sintió la bilis subirle a la garganta. Cerró la tapa del inodoro y se sentó. La calle Serrano, una de las zonas más caras y elitistas de Madrid. Con el sueldo de Luz, era casi imposible que se quedara allí una noche. O se veía con alguien, o ese alguien lo pagaba todo. Y Javier, la oficina de Javier estaba en la calle Serrano, a solo 2 manzanas del hotel. ¿Las piezas estaban encajando o Santiago estaba buscando un blanco para desviar su dolor? Atribuírselo a Javier era incluso más duro que la propia traición de Luz. 2 traiciones, 2 puñaladas. Cuando salió del baño, Luz ya estaba despierta. Santi, ¿qué haces ahí dentro tanto rato? Santiago escondió el iPad bajo la toalla. Tengo el estómago revuelto. Creo que algo me cayó mal. Luz se incorporó alarmada. ¿Quieres que te prepare una infusión de menta? Esa falsa ternura, ese papel, era gasolina sobre el fuego del odio de Santiago. No, dijo con brusquedad. Luego suavizó el tono. No, cariño, ve a dormir. Yo me quedaré en el salón. No quiero molestarte si me muevo mucho. ¿Seguro? Seguro. Esa noche en el sofá para Santiago no llegó la mañana. En cada ruido de coche, en cada sombra veía la silueta de la traición. ¿Debería llamar a Javier ya mismo o ir al hotel y exigir las grabaciones de las cámaras? No, no se las darían. Necesitaba una orden judicial. Al día siguiente, cuando ese correo fatídico llegó, Santiago estaba en la oficina. Asunto: resultados de análisis genético S. García y L. Martínez. El ratón en su mano estaba empapado de sudor. El ruido de la oficina, teléfonos, voces, todo se desvaneció. El mundo quedó atrapado en esa pantalla de 13 pulgadas. Si alguna vez en tu vida has vivido ese segundo en el que un solo clic puede destruir tu mundo, sabes, ese instante dura un siglo, te olvidas de respirar. El corazón golpea como si quisiera romperte el pecho. Santiago hizo clic. El archivo se abrió, términos médicos complejos, gráficos, números. Sus ojos bajaron hasta el final de la página. Allí, en rojo. Probabilidad de paternidad 0.0%. Resultado excluido. 0%. Ni un margen de error. No había un quizá. No había una posibilidad. Cero. Vacío. Nada. Santiago cayó en la silla. No le salieron lágrimas. Al contrario, sintió una risa histérica queriendo escapar. Había tenido razón, no estaba loco. Las matemáticas no habían mentido. En ese momento su teléfono vibró. Era Luz, contestó. ¿Aló? ¿Santi? Llamaron del laboratorio, dijeron que los resultados te llegaron por correo. Yo llamé, pero no me pueden dar información por teléfono. Me muero de nervios. ¿Está todo bien? ¿El bebé está sano? Esa voz, esa voz emocionada interpretando el papel de madre. Santiago inhaló hondo. El aire que llenó sus pulmones ya era veneno. Todo, dijo Santiago con una calma tan perfecta que era el silencio antes del huracán.
Todo está tal como parece, Luz. Los resultados son muy interesantes. ¿Cómo que interesantes? ¿Hay un problema? Santi, no me asustes. No te asustes, dijo Santiago. Hablaremos por la noche. Es más, hoy celebremos. Vamos a tu restaurante favorito, Botín. Tengo una sorpresa para ti. ¿De verdad? ¡Qué ilusión! Entonces el bebé está bien, ¿verdad? ¿Ya saben el sexo? Sí, sí, dijo Santiago apretando los dientes. Ya saben el sexo. ¿Y también a quién se parece? Colgó, recogió su escritorio, apagó el ordenador, tomó su chaqueta, caminó hacia la salida cuando su secretaria, María, lo detuvo. Señor García, la reunión de las 4, cancélala, dijo Santiago sin mirar atrás. Tengo una cita más importante. ¿Con quién? Con la verdad. Cuando subió al coche, el tráfico de Madrid estaba colapsado. Pero Santiago no tenía prisa, ahora el control era suyo. En su mente repetía cuadro por cuadro el momento en que pondría ese papel con el 0% sobre la mesa. La expresión de Luz, su negación, después su derrumbe. Pero había algo más que Santiago desconocía. En las historias de traición siempre hay un giro. Esos registros del hotel, esas fechas, esas sospechas. Javier era el principal sospechoso, sí. Pero la realidad iba mucho más allá de Javier. Era más retorcida, más oscura y mucho más cercana. El secreto que Luz escondía no era una simple aventura. Era parte de un plan de venganza tejido durante años, uno que se enredaba con el propio pasado de Santiago. Cuando llegó al restaurante para cenar, Luz ya estaba allí, sentada bajo la luz de las velas. Llevaba un vestido rojo, ajustado. Su embarazo aún no se notaba, pero ella mantenía una mano sobre el vientre todo el tiempo, esa pose de madre sagrada. Santiago se acercó a la mesa. En la mano tenía un sobre con el logo del laboratorio. Bienvenido, amor, dijo Luz, levantándose para besarlo. Santiago se echó ligeramente hacia atrás. Siéntate, Luz. La sonrisa de Luz se desvaneció. Vio en los ojos de Santiago una oscuridad que nunca antes había notado. En ese instante entendió que algo iba muy mal, terriblemente mal. Santi, ¿qué está pasando? ¿Ese es el sobre? ¿El bebé no está bien? Santiago se sentó despacio. Dejó el sobre justo en el centro de la mesa, junto a la vela. Cuando el camarero se acercó para tomar la orden del vino, levantó la mano. No nos traiga nada. No estaremos mucho tiempo. El camarero se alejó. El murmullo del restaurante, los sonidos de los cubiertos, las risas, todo se volvió un ruido de fondo. Ábrelo, dijo Santiago. Luz, con manos temblorosas, tomó el sobre. Santi, me estás asustando. Deberías asustarte, Luz, porque el peso de todas las mentiras que has dicho en tu vida está ahora mismo dentro de ese sobre. Luz desgarró el sobre, sacó el papel. Sus ojos recorrieron las líneas rápidamente, luego se detuvieron. El tiempo se congeló. Pongamos esta escena en pausa. Imaginen el rostro de una mujer en el instante exacto en que su mundo se derrumba, cuando su máscara cae y queda desnuda. La dilatación de las pupilas, el temblor en los labios, el color que abandona la piel. Luz levantó la mirada. Las lágrimas empezaron a rodar por su rostro, pero no eran lágrimas de víctima. Eran los ojos asustados de un animal acorralado. Santi, puedo explicarlo. La frase más típica, la más pobre. Santiago se recostó en la silla, cruzó los brazos. Una sonrisa helada apareció en su rostro. Explícalo, Luz, dijo. Te escucho, pero no te atrevas a decirme que fue un error, porque también conozco los registros del hotel. El 12 y el 13 de agosto, Hotel Villamagna. ¿Con quién estabas? Los ojos de Luz se abrieron de par en par. No había imaginado que él supiera lo del hotel. Yo. Luz empezó a tartamudear. De pronto hizo algo inesperado. Bajó la cabeza y comenzó a reír. Una risa baja, tensa, casi un ataque nervioso, profundamente inquietante. Cuando levantó la cabeza, aquella expresión de inocencia había desaparecido por completo. En su lugar estaba una mujer dura, cruel, venenosa, que Santiago jamás había conocido. ¿De verdad quieres saber con quién estaba, Santiago?, susurró Luz. ¿Seguro?
porque cuando escuches ese nombre vas a desear que hubiera sido Javier. Santiago frunció el ceño. ¿Quién? Luz se inclinó hacia la mesa, fijó sus ojos en los de él, y dijo el nombre. El nombre que escuchó Santiago vació el aire del restaurante. Un zumbido le atravesó los oídos. Era imposible. Esto iba más allá de una traición. Era una guerra. Si estuvieran en el lugar de Santiago y su esposa les revelara que el padre del bebé es su mayor enemigo, incluso alguien ligado a ustedes por sangre, ¿qué harían? Ahora recostémonos, porque Santiago está a punto de volcar la mesa. Pero el nombre que oyó no solo destruirá su matrimonio, sino también todo su pasado. En el salón oscuro y lleno de historia del restaurante Botín, el tiempo se convirtió en un torbellino para él. El nombre que Luz susurró fue un puñal directo al estómago. Esteban. Una sola palabra. 6 letras. Y esas 6 letras destrozaron el mundo de Santiago, construido con recuerdos de infancia, ambición profesional y una confianza ciega en su familia. Esteban era su primo, la persona en quien más confiaba, incluso a quien admiraba. Un exitoso empresario, el cliente más importante de la firma de arquitectura de Santiago y el ejemplo constante dentro de la familia. ¿Esteban? Preguntó Santiago con una voz tan baja que apenas pudo oírse a sí mismo. ¿Esteban con quién? No digas tonterías, Luz. ¿Te estás burlando de mí? La sonrisa burlona de Luz era la respuesta. Ya no estaba interpretando ningún papel. No mostraba la desesperación de una mentirosa acorralada, sino la frialdad calculadora de una psicópata. Ni de coña, Santiago, dijo Luz, empujando el papel hacia él. Lamentablemente hablo totalmente en serio. El padre del bebé es Esteban. Santiago se levantó despacio. Todas las miradas del restaurante estaban sobre ellos, pero él no lo notaba. Solo veía luz. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué Esteban? Si fuera Javier, lo entendería. Diría que fue una estupidez del momento. Pero Esteban, ¿qué clase de absurdo es este? Luz juntó los brazos sobre la mesa. ¿Absurdo? ¿De verdad? ¿Tú crees que te mereces todo lo que tienes, chaval? Esteban y yo, en realidad nos conocíamos desde antes que tú y yo. En la universidad. Aquí empezaba la intriga. Luz conocía a Esteban antes que a Santiago. Esteban siempre te veía como un crío al que había que guiar. Cuando heredaste ese pequeño estudio de arquitectura de tu padre, te tuvo lástima. Te dio esos grandes proyectos porque te veía como un simple peón. Y yo estaba harta de ser tu perrito fiel, siempre tan devoto, tan perfecto. En la mente de Santiago los recuerdos estallaban. La amabilidad excesiva de Esteban hacia Luz, la manera en que la voz de Luz cambiaba cuando él llamaba. Todo eran ensayos de una obra en construcción. ¿Estuviste con Esteban por venganza? Preguntó Santiago con voz dura como una roca. El brillo en los ojos de Luz se intensificó. ¿Venganza? No. Esto es pura lógica, Santiago. Contigo estaría atrapada en este pequeño piso de Malasaña para siempre. Esteban me ofrecía una vida en Marbella, lujo, poder, estabilidad. ¿Y el bebé lo usaste como herramienta? No es una herramienta, es mi seguro, susurró Luz con una sonrisa amarga. Esteban está soltero. Me casaré con él. Y tú no podrás decir nada. Tendrás que proteger a tu familia, ¿no? Compartir a tu esposa con tu propio primo, eso es demasiado escándalo para tu pequeño mundo idealista, Santiago. Era la lógica cruel de una telenovela turca, el honor familiar pesando más que el dolor personal, y Luz lo usaba como un arma. La cabeza de Santiago daba vueltas. El restaurante, los camareros, los demás comensales, todo giraba. Ese instante era la mayor tormenta de su vida. Si alguna vez amaron a alguien sin reservas y descubrieron que ese amor solo fue parte de un plan, pueden sentir el vértigo que atravesaba Santiago. Esto no era un simple desengaño, era una crisis de identidad. Santiago se alejó de la mesa, dio unos pasos, trastabilló. Luz lo tomó del brazo. No me merecía esto, Luz, dijo, te adoraba. El rostro de Luz cambió.
Un destello fugaz de remordimiento, un segundo de humanidad, pero desapareció de inmediato. Tu amor me asfixiaba, Santiago. Deja de intentar controlar. Perdiste. Vete y no digas nada a nadie. El corazón de Santiago estaba destrozado, pero su mente seguía funcionando. Golpearla, gritarle era fácil, pero eso era exactamente lo que Luz quería. La imagen de un hombre descontrolado y fuera de sí. Santiago respiró hondo. Cerró los ojos. Eres una monstruo, Luz, dijo. Pero no soy tu juguete. Tomó el sobre y lo puso en la mano de Luz. Mañana empiezo los trámites de divorcio. Y en cuanto a Esteban, él es solo la próxima víctima en este juego. No voy a darte ni a él ni un centavo. Quédate con ese bebé y vete con él. Pero no olvides esto. Quienes usan el amor como arma, tarde o temprano reciben el disparo. Santiago se dio la vuelta y caminó hacia la puerta del restaurante. A pasos rápidos, no miró atrás. Sabía que si lo hacía, regresaría. Al salir, el ruido de la ciudad lo recibió. Hacía frío. Se subió a un taxi y dio una sola dirección, el departamento de soltero de Javier. Cuando tocó la puerta, Javier retrocedió horrorizado al ver la expresión muerta en el rostro de Santiago. Santi, ¿qué pasó? ¿Vienes de botín? Santiago apartó el brazo de Javier y entró. Se dejó caer donde estaba. Las lágrimas empezaron a salir por primera vez. Llantos silenciosos, pero que le sacudían los hombros. ¿Qué pasó, hermano? Cuéntame, dijo Javier, agachándose a su lado. Ella. Santiago apenas podía respirar. Ella estaba con Esteban, Javier. El padre del bebé es Esteban. Los ojos de Javier se abrieron con impacto. ¿Qué? ¿Esteban? Joder, Esteban, ¿desde cuándo? La sincera sorpresa de Javier borró la última duda que Santiago tenía sobre él. Javier estaba tan conmocionado como él. Esa noche en el departamento de Javier, entre una botella de whisky y humo de cigarros, Santiago contó toda la historia. El doctor, el ADN, los registros del hotel, la fría confesión de Luz. Javier escuchaba negando con la cabeza. Esto no es una infidelidad, tío. Esto es un complot. Luz se casó contigo como quien sube un escalón, y Esteban es la cima. Esa noche Santiago tomó una decisión. No buscaría venganza. Eso era lo que quería Luz, consumirlo con su propia ira. Pero Santiago elegiría sobrevivir. Al día siguiente, lunes por la mañana, Santiago se reunió con un abogado, y luego, para la parte más difícil, fue a la oficina de Esteban. Esteban, en su oficina en el piso 20 del rascacielos, observaba Madrid desde lo alto. Cuando Santiago entró, no se sorprendió, como si lo hubiera estado esperando. Sabía que vendrías, primo, dijo Esteban, bebiendo una copa de vino. Siéntate. Santiago no se sentó. ¿Por qué? Esteban se encogió de hombros. Porque podía. Siempre quise a Luz, y cuando heredaste la empresa de tu padre, sentí que me habías quitado un juguete. Luz es tu punto débil, Santiago. Era la forma más rápida de hacerte sufrir. Tú también serás una víctima de Luz, dijo Santiago. ¿Te vas a casar con ella? Esteban sonrió. Claro, por lo menos un tiempo, hasta que llegue una mejor oferta. Pero no te preocupes, no voy a humillarte. Solo divórciate, en silencio. Voy a proteger tu honor, como un hermano mayor. Esa arrogancia, ese descaro, fue la última gota para Santiago, pero en vez de gritar, sonrió. No puedes proteger mi honor, Esteban, dijo Santiago. Sacó un sobre del bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Aquí tienes pruebas de todos los escándalos financieros y evasiones de impuestos del proyecto que me robaste. Luz no me dio estos papeles, yo los encontré. Ella solo era un peón. La sonrisa de Esteban se apagó por primera vez. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, dijo Santiago mientras caminaba hacia la puerta, que Luz te atrapó con dinero, pero yo te atrapo con cárcel. No solo ella te traicionó, yo también. Porque mi padre me enseñó, no pelees con nadie, solo juega según las reglas. Ahora te toca a ti, primo. Si dudas de que esto sea real, recuerda, la traición siempre es un arma de doble filo. Santiago salió de la oficina. Los meses siguientes fueron un infierno.
Comenzaron los juicios del divorcio. Luz tuvo que admitir que había intentado extorsionar a Esteban, y Esteban tuvo que enfrentarse a las pruebas de Santiago. El divorcio fue rápido, sin que Santiago pagara una gran manutención. Probó que Luz había puesto en riesgo todo por la vida de lujo que deseaba. El bebé nació y Santiago nunca lo vio. Quería desintoxicarse del veneno que llevaba dentro. En ese periodo oscuro, Santiago no estuvo solo. Javier siempre estuvo allí. Y Santiago buscó ayuda profesional. Empezó terapia. En esos túneles oscuros aprendió a manejar su odio y su dolor. 6 meses después, era un día soleado de primavera en Madrid. Santiago había vendido su apartamento en Malasaña y se había mudado a una zona más tranquila fuera de la ciudad. Ahora tomaba un café con Javier en una pequeña cafetería. Dicen que Esteban está al borde de la quiebra, dijo Javier dejando el periódico en la mesa. Luz también lo dejó. ¿Y adivina con quién está ahora? Santiago sonrió, pero no había dolor en esa sonrisa, solo paz. No me importa, dijo Santiago, bebiendo su café, que se revuelquen en su propio infierno. Yo ya no pertenezco a ese lugar. Miró por la ventana. En sus ojos no había rencor ni tristeza, solo una lección. A veces perder una relación es la única forma de encontrarte a ti mismo. Quienes viven momentos así nunca los olvidan, pero lo más importante es que esos momentos te llevan a tu siguiente versión, una más fuerte.